¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Un bien, muy placer. bien. Bueno, queríamos tener tu mirada, compartir, bueno, que le compartas a nuestra audiencia tu análisis respecto de la coyuntura actual y, bueno, ir transitando un poco esas claves hacia adelante en medio de un proceso de lanzamientos de inversión, podemos mencionarlo en ese sentido, digamos, siempre con los interrogantes que viene proporcionando Argentina en el último tiempo. Te pido un diagnóstico de la actualidad, del análisis que estás haciendo de este momento, de los últimos 2 meses, podemos decir, la erupción de Sergio Massa. ¿Cómo estás viendo esta coyuntura actual? Me parece que la llegada de Sergio Massa trajo orden a la política económica, obviamente al gobierno, concretamente en el vector de política económica. Veo una política fiscal, una política monetaria y una política de ingresos, que son los tres pilares sobre los cuales se puede trabajar en el corto plazo, mucho más lógica, eh, más ordenada, llevando un poco más de consistencia a las decisiones de gobierno. Lógicamente, lo que me preocupa es que este ordenamiento llegó muy tarde. Creo que si se hubiera tomado este camino allá por marzo de este año, cuando ya se empezaba a discutir del ordenamiento fiscal, de la política monetaria, obviamente también de las tarifas, de los subsidios, de cuestiones vinculadas al sector energético, hoy no tendríamos que estar discutiendo los niveles de inflación que vamos a tener este año. Eh, Lamentablemente, muy probablemente terminemos con una inflación superior al 100%, y con una economía que va a entrar nuevamente en una fase de desaceleración y de freno, por numerosos factores, en un marco también donde las expectativas todavía no están ordenadas y no están ancladas. Digo, el proceso de aceleración de la inflación todavía no se contuvo, y donde la inercia está jugando un rol clave. Y si se quiere, hoy ese es el principal condicionante que veo hacia adelante. La economía todavía no se estabilizó, y eso es un gran problema para el gobierno, es un gran problema para la gestión de masa, y fundamentalmente es un gran problema para la familia y los inversores argentinos. ¿Qué tanto es política esa estabilización y sin duda las variables macro y económicas del país que ya vienen tallando de arrastre y, bueno, y los errores que se hayan cometido? Digo, hay una variable política que ves un poco más encaminada, digo, en ese sentido, por caso, medidas que tomaba Guzmán que eran ultra cuestionadas en la coalición de gobierno, parece que las toma Massa y tienen un tenor diferente o un silencio abrupto. ¿Eso implica un reconocimiento del problema, aunque sea tardío, un entramado político que sustenta eso? ¿Cómo ves ese contexto particular? Creo que el gobierno está tratando de girar antes de encontrarse con el abismo, ¿no? Venía lanzado. Lo que vimos después de la renuncia de Guzmán fue un descontrol, tanto de la política como de la política económica. Por eso decía que si estas decisiones o este ordenamiento que están quedando más se hubiera tomado en marzo, probablemente tendríamos que estar discutiendo, y para hablar de números concretos, de inflación de 60-70%, que eran las expectativas de inflación y la visión del consenso de los economistas allá por mayo, previo bueno, todos los conflictos que tuvimos a partir de la renuncia de Guzmán, pero fundamentalmente a partir de una coalición política que no tomaba un norte. Yo creo que obviamente el miedo disciplina, y la disparada del tipo de cambio paralelo, toda la estampida, la disparada de riesgo país, y la preocupación extrema de todos los actores económicos, digamos, durante los meses previos a la asunción de Massa,
generó que el gobierno entienda que las decisiones en política económica se tienen que tomar y hay costos que van a tener que tomarse, porque de cualquier manera el escenario alternativo, que era seguir con la lógica que se venía, iba a terminar generando, yo creo, una crisis todavía más profunda que la que estamos viviendo hoy con niveles de inflación del 7%. Ujú. Rodrigo, venimos viendo el crecimiento de vaca muerta, sobre todo en la salida del peor tramo de la pandemia. Por supuesto, la coyuntura mundial del gas acelerando la necesidad de producción interna en algún punto, las obras de infraestructura que se demoran tanto en el petróleo como en el gas, como lo hemos visto en los últimos meses. Dentro de esa coyuntura, ¿qué es del reino de lo posible en el corto plazo, digo, ¿no? Porque también está esa instalación de vaca muerta en los ojos del mundo, ¿no? Y esa suerte de llamado de atención o de instar a Argentina a que establezca 2 o 3 acuerdos que permitan, bueno, convertir al país en un gran productor de gas en el mediano plazo eventualmente. ¿Qué es posible en el corto plazo en esas condiciones que estás describiendo? ¿Cómo te imaginas el mercado petrolero en Argentina? La eventual expansión de acá a un año, esa coyuntura, ¿qué te permite ver, digamos? Yo creo que vaca muerta es uno de los pocos sectores que ha logrado cierto consenso político. Cambiaron los signos de gobierno, los signos políticos de gobierno y el apoyo, la visión del sector eh, se consolida, la visión positiva del sector se consolida y la necesidad de darle cierto anclaje institucional mínimo también. Hay pocos sectores en la economía que atraigan 5.000 millones de dólares de inversión, aún con este contexto, brecha en niveles cercanos al 100%, riesgo país también en niveles récord para una industria que es capital intensiva como la de oil and gas. Entonces, eso me parece que es un principal, digamos, un activo que ya tiene vaca muerta, ¿no? Ese consenso político y ese nivel de inversiones que le ha permitido posicionar el recurso digamos, a escala global. Yo creo que también hay un reconocimiento que sin vaca muerta Argentina no va a poder salir. Digo, hay pocos sectores que puedan sumar en el corto plazo entre 5.000 y 10.000 millones de dólares de exportaciones y volver a poner a la Argentina como exportador neto de energía en el corto plazo. Lógicamente, para que esto se materialice son necesarias inversiones. Señalabas las inversiones en infraestructura, desde oleoductos, gasoductos. Yo creo que eso, digamos, al menos pienso que el gobierno va a poner todos los cañones y toda la energía para que eso se materialice lo más rápidamente posible y para que el invierno que viene no tengamos que estar perdiendo la cantidad de divisas que se perdieron este año. Obviamente se espera otra coyuntura de precios, tal vez para el gas no los precios récord que tuvimos este año, pero sí creo que el gobierno va a acelerar y para generar algunas alternativas de salida a Chile en el primer trimestre del año que viene y después las ampliaciones en un primer tramo, estoy hablando concretamente del oleoducto o del VAL, en el año que viene y obviamente quedará para el 2024, digamos, las obras más significativas, pero creo que en el corto plazo vamos a ver ya algunos cambios en la matriz de infraestructura que le permitan a Vaca Muerta seguir creciendo al ritmo que lo viene haciendo y no padecer los cuellos de botella que por otro lado son totalmente un sinsentido teniendo en cuenta las restricciones de todos que tiene Argentina, tanto de divisas como de energía. Claro. ¿Crees que hay una aceleración probable adicional, digo,
en función de las condiciones internacionales, bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, esta menor disponibilidad o esta crisis en el suministro de gas, bueno, algunas restricciones que todavía mantiene la OPEP en la pospandemia para sostener el valor del precio del crudo, pese a las tensiones, ¿no?, entre Estados Unidos y los reclamos que le hace a los países integrantes de la OPEP y de la OPEP+. ¿Crees que hay una condición internacional que favorece eso o que podría provocar alguna aceleración adicional al margen de las condiciones que acabas de describir? Digo, esto de los procesos en marcha, de la mirada permanente de Vaca Muerta como un lugar con costos optimizados en Argentina, el grueso de la producción saliendo de acá. Se habla del proyecto de Petronas e YPF para el gas natural licuado. Podemos ver ahí una variante de, hay algunos, pese al riesgo argentino, por decirlo así, hay algunos segmentos que se han mostrado productivos y que acaso ese riesgo que implica Argentina se ha dejado mínimamente de lado en un segundo plano por la condición internacional. Yo creo que como bien señalás, toda la geopolítica posiciona a la Argentina en un lugar privilegiado. Obviamente la geografía y el potencial del recurso también, que ya es conocido. Yo creo que la Argentina tiene claramente un vector para potenciar estos factores que señalaba antes de la coyuntura local. Creo que hay algunos anuncios de inversión que son muy importantes, como el que señalaba de YPF y Petronas, pero lamentablemente yo creo que hay que verlo también en términos de costo de oportunidad, ¿no? Porque es un logro que se inviertan 5.000 millones de dólares, pero se podrían estar invirtiendo 10.000 millones de dólares. Y es lo que muchas veces les cuesta ver a los gobiernos, a los dirigentes, ese esfuerzo necesario para acelerar las condiciones y que Vaca Muerta aproveche esta coyuntura internacional que sin duda potencia las ventajas del recurso, pero bueno, tienen que darle ese marco macroeconómico e institucional que hoy todavía no está, ¿no? Claro. Entonces, a mí, a los argentinos nos cuesta pensar en términos de costo de oportunidad, pero creo que es la mejor definición. La Argentina hoy se invierte en 5.000, 6.000 millones de dólares, pero se podrían estar invirtiendo 10.000, 15.000. Y, por ejemplo, podríamos estar pensando en disponibilidad de divisas para abastecer al resto de los sectores, ni hablar del potencial de generación de recursos, de trabajo, de divisas, hay muchísimas externalidades y el recurso está ahí y está disponible y este salto se puede hacer en el corto plazo, ¿no? Entonces, creo que Vaca Muerta va a crecer ineludiblemente, pero hay que pensar cómo podría hacerlo al ritmo o al potencial, al mayor potencial posible y no al ritmo que estamos viendo hoy. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto poder tener tu mirada también acá en Mejor Energía TV, cómo estás siguiendo este momento de la economía argentina y su proyección en Vaca Muerta y en la industria y en el sector energético en términos generales. Muchísimas gracias.